Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión solemne de posesión del doctor Samuel Jaramillo como miembro de número de la Academia. El orden del día es primero el himno nacional, segundo mensajes y excusas, tercero presentación del académico de número por el académico Fabio Giraldo, cuarto lectura del trabajo Heterogeneidad estructural en el capitalismo, una mirada desde el marxismo de hoy por el académico Samuel Jaramillo, quinto lectura de los comentarios por la académica Consuelo Humada, 6 toma de juramento y entrega del diploma por el vicepresidente Rubén Darío Utria, y séptimo vino de honor ofrecido por Samuel. Entonces, primer punto, himno nacional. Gracias. Segundo punto, mensajes y excusas. Se han excusado los académicos de número Mariano Arango, Consuelo Corredor, Alcides Gómez, Beethoven Herrera, Cecilia López, Diego Roldán, Julián Sabogal, Gabriel Poveda. Y también los académicos correspondientes Albert Berry, Iván Hernández y Carlos Orguín. Se ha excusado también el presidente del Colegio Máximo de las Academias, Enrique Forero, de la Academia Nacional de Medicina, Juan Mendoza, Hernando Grot, y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Diana María Espinosa, presidente. También se han excusado los ministros de Educación Nacional, Gina Parodi, Alejandro Gaviria, Aurelio Iragorri, Luis Felipe Nao, Rafael Pardo Rueda, Eduardo Montealegre
Simón Gaviria, Juan Alfredo Pinto y los académicos y profesores Carlos Zorro, Rafael Colmenares, Francisco Leal, Elsie Bonilla y Mónica Vargas. Tercer punto, presentación del nuevo académico de número por el académico Fabio Giraldo. Quería también decir que se excusó también Julio Silva, presidente de la academia, porque está en recuperación de salud, entonces no pudo venir hoy. Entonces tenemos la presentación del académico Fabio Giraldo. Yo más que una presentación de una persona como Samuel, que creo que la mayoría conocemos, veo a muchos de sus alumnos, a muchas de las personas que le ha influenciado. Quisiera transmitir simplemente el espíritu de la academia. Obligatoriamente hacerlo porque quien presentó a Samuel para que ingresara de número a la academia, pero realmente fui yo porque conozco en detalle su trabajo. Y me parece que recoge en el sentido más profundo lo que es el espíritu de nuestra academia. Y creo que Edgar, y le va a hacer próximamente un homenaje en nuestra universidad, hablo de los Andes, donde nos conocimos con Samuel hace ya, desde que mataban aquí a los guerrilleros en la 19, cerca de la universidad. Pero es reconocer que es difícil que yo me haya acercado tan a fondo a una obra de tanta importancia teórica en la cual pueda estar tan profundamente en desacuerdo. Y es un desacuerdo que en mi caso ha sido formador. Formador porque siempre he encontrado al amigo, al intelectual, con el cual incluso seguramente nos unen algunos desarrollos, particularmente en los aspectos, desde mi perspectiva, menos relevantes de la problemática de la vivienda en el país. Pero nos une ese debate y he aprendido mucho en los trabajos pioneros que hizo Samuel en el país, cuando empezamos a esclarecer el problema de la vivienda en Colombia. Evidentemente el caso mío es distinto al de Samuel, como es de diferente al profesor Bernardo García, que lo ve aquí entre nosotros, que escribió uno de los libros que me pareció más extraño de la literatura económica del país, que es su Antiquerre, y evidentemente yo, que tuve la fortuna de trabajar y ser formado, literalmente hablando, por Lauken Kerry. Pero con Kerry, después con Edgar, ¿de qué manera? Con nuestro amigo Manuel Ramírez, que murió y fue uno de mis más admirados profesores en la Universidad de los Andes, aprendimos el valor de discutir críticamente y de respetar, y con el más alto respeto, a quien piensa y subrayo diferente, como es el caso de Samuel Jaramillo. Recuerdo yo cuando estaba tentado a entrar en la política, y en su momento me advertí, después de haber redactado el programa de gobierno del presidente Barco en materia urbana, diciendo la necesidad de hacer una reforma urbana en el país, que hicimos un artículo, un libro desde Camacol, y que recuerdo casi como hoy a nuestro querido
colega y académico de número que nos acompaña hoy, que me retó cuando yo era el representante del sector privado en Colombia, a que no era capaz de publicar su libro que muestra la consistencia teórica de nuestro académico, de que él iba a defender la teoría de la renta para irse en contra de todas esas cosas que yo desarrollaba en aquella época y que yo no era capaz de sacar su artículo en un libro que publiqué porque yo prácticamente estaba vendido al mercado, algo así, pues era lo que yo trataba de oír en esas épocas. No creo que la verdad fuera tan simple. Nosotros simplemente trabajábamos en el sector de la construcción, cambiamos radicalmente un sector perezoso y rentista y le enseñamos de la mano de Kerry a leer la dinámica de los procesos de acumulación y cómo la vivienda y particularmente la ciudad tenían importancia macroeconómica. Pero creo que el momento no es para eso. Yo desde muy ingresado a la Universidad Externado de Colombia, tuve distancia con el marxismo, pero nunca he sido amigo de los marxistas, enemigo de los marxistas. Enemigo profundo de las prácticas políticas totalitarias representadas en las formas que violentan las expresiones de la libertad y que nosotros hoy, en este homenaje que le hacemos a nuestro amigo, literato y poeta, que parece que llevase dos almas en su pecho, una que por las noches lo trasnochan y le permiten acercarse y ver la luna y dejarnos páginas poéticas que cualquier gran economista con sus modelos de abstracción quedaría lelo viendo cómo la luna cae sobre la noche y cómo se ilumina un hombre que es capaz con su pluma de rebelarse contra un establecimiento con el cual nosotros desde otra orilla hemos buscado construir una patria, como nos lo enseñó nuestra universidad, como discutimos ampliamente en aquella Universidad de los Andes que regentaba nuestro profesor Edgar Reveis, donde lo que valía la pena era discutir con las armas de la inteligencia, porque jamás de todos nuestros debates levantamos ningún puñal que no fuera inclinarnos ante una pluma que coge con la delicadeza de Samuel el poema y nos invita a que reflexionemos sobre la paz desde las trincheras en que nos apartan, pero que yo saludo y me enorgullezco de haber traído a la academia un intelectual del altísimo nivel, como lo escucharán, que es Samuel Jaramillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio. Cuarto punto, Samuel va a presentar su trabajo de ingreso. Bueno, buenas noches. Quiero agradecerles a todos los presentes su asistencia y por supuesto a las directivas de la Academia de Ciencias Colombiana de Ciencias Económicas, que me ha hecho pues el honor de proponerme como académico de número. Yo lo encuentro esto muy honroso, estar, digamos, con unos pares que han mostrado sus enormes contribuciones a la ciencia económica y por lo tanto pues al país. Le agradezco a Julio Silva Colmenares, el
presidente, que ojalá se reponga pronto, a Rubén Darío Utria, que está aquí a mi lado y con el cual hemos tenido una larga paralelismo en las cosas que pensamos, a Edgar Revés, mi profesor, director de mi tesis de pregrado. ¿Adivinen sobre qué? Sobre la renta del suelo urbano. Por supuesto a Fabio Giraldo, que ya lo han oído, que es de una sola pieza. Ustedes se imaginarían que él hubiera dicho algo diferente a lo que dijo. No. Le agradezco mucho. Hemos discutido mucho, somos grandes amigos y precisamente por eso hemos podido discutir muchas cosas en muchos terrenos, ¿no? No solamente en economía, en teoría económica, en fin, sino en literatura, en narrativa, en poesía. Le agradezco a Consuelo Ahumada que se haya tomado el trabajo de comentar este trabajo. Yo quisiera señalar, como es de rigor y de tradición en esta institución, que los socios de número pues ocupamos la silla de un socio de número que nos ha dejado, digamos, en fin. Y a mí me ha tocado el honor, que me parece especialmente satisfactorio, de llenar el lugar que ocupó el profesor José Consuegra Higgins, que es una de las personalidades más inquietas pues en la vida económica y en la vida nacional. Economista, parlamentario, educador. Como educador, ustedes saben que el profesor José Consuegra fue especialmente destacado, fue rector de varias universidades, de la Universidad del Atlántico, de la Universidad de Cartagena, y fue fundador pues de la Universidad Simón Bolívar. Fue profesor de prácticamente todas las universidades, todas las facultades de economía colombianas, de la Nacional, en fin, de prácticamente todas. Y fue un político destacado, fue concejal de Barranquilla, fue representante a la Cámara, senador. Ahora, aquí lo valoramos sobre todo por su trayectoria como economista, que efectivamente fue muy destacada, un economista que se movió en muchos terrenos, economista práctico, participó, digamos, en muchos organismos de planeación a nivel nacional. Hizo cosas prácticas importantes, fue de las primeras, fue el diseñador de uno de los primeros planes de desarrollo urbano, el de Barranquilla, digamos, él fue pionero en ese sentido, pues estaba muy conectado con las recomendaciones de la CEPAL. Fue un gran difusor, además, intelectual. Su revista de desarrollo indoamericano pues fue un referente durante mucho tiempo, sobre todo alrededor pues de la actividad o del pensamiento económico, de ese que no le gusta tanto a Fabio, que es el pensamiento económico más heterodoxo. Fue un historiador del pensamiento, tiene un texto muy conocido sobre las ideas económicas de Simón Bolívar, que es interesante, nosotros es bien interesante. Y además incursionó algo que no es muy generalizado en nuestro medio, en la teoría y en la teoría pura, ¿no? Hizo trabajos sobre todo sobre asuntos monetarios y por supuesto tal vez su preocupación central, que es la explicación del subdesarrollo, ¿no? Él estuvo muy conectado con las tesis cepalinas, fue, digamos, continuador y discípulo, digamos, de su maestro Antonio García. Y en ese sentido, pues,
fue realmente una figura muy destacada que no vamos a olvidar. Ya hace más o menos 3 años que no está con nosotros, pero repito, para mí es muy honroso ocupar la silla que dejó el doctor José Consuegra. Dicho esto, entonces voy a intentar presentar este texto que yo voy a estar haciendo señitas aquí a quien me ayuda a pasar las cosas. Unas palabras sobre esto. Es un esfuerzo de hacer es un ejercicio, por supuesto, de hacer un ejercicio de teoría económica más bien abstracta y desde la tradición de la economía marxista. La economía marxista aunque ustedes no lo crean, está otra vez de moda. Ay, caramba. Me dicen que si ustedes pueden pasarse para acá porque el televisor de allí se dañó. Les decía que, aunque muchos no lo crean, la economía marxista está de moda. Hay un interés creciente sobre esa corriente de pensamiento en economía, tal vez debido a los fracasos de la economía ortodoxa para explicar y para darnos salidas de estos momentos tan turbulentos que vivimos. Y en ese sentido, uno de sus puntos, digamos, de sus puntos de debate donde hay una gran renovación y una gran actividad, es sobre la teoría del valor. La teoría del valor que es pues el fundamento y tal vez el elemento más, a mi juicio, más original y más penetrante del pensamiento de Marx sobre la sociedad contemporánea. Entonces el trabajo de alguna manera se articula a ese propósito. Y yo he querido presentar aquí una derivación sobre un tema que nos interesa a nosotros los periféricos, y es la llamada heterogeneidad estructural en el capitalismo. Es decir, vamos a ver la situación muy reiterada de que en las sociedades capitalistas no todas las mercancías se producen en forma capitalista rigurosamente. Y no es solamente un fenómeno marginal eso de que haya solamente inercia de pequeñas cosas, sino que es de una gran importancia. En todos los países capitalistas, pero por supuesto en los países periféricos es especialmente agudo eso, hasta el punto de que en la tradición del pensamiento latinoamericano se ha asignado o se ha entendido esto como un rasgo particular, digamos, del capitalismo periférico, del capitalismo dependiente. La existencia de sectores muy importantes de actividad económica en sociedades capitalistas como las nuestras, pero que no se rigen, digamos, rigurosamente por el capitalismo. Voy entonces a plantearle esto y voy a tratar de conectar, por un lado, con algunas nociones de estas corrientes recientes sobre teoría del valor, que tienen bastantes diferencias con lo que yo llamaría la tradición canónica del marxismo, que a mi juicio, digamos, tiene algunas limitaciones fundamentalmente relacionadas con unas versiones de la teoría del valor que yo diría que son no solamente poco desarrolladas, sino que pertenecen más bien como a la tradición ricardiana más que a la tradición marxista. De alguna forma, la intuición central de estas renovaciones es desarrollar algunas intuiciones de Marx que solo ahora se ven, digamos, como nítidas y, digamos, fructíferas como tal. Bien, entonces les voy a plantear esta noción. Les vuelvo a repetir,
En las sociedades donde el modo de producción capitalista es dominante, resulta que no toda la producción capital, no toda la producción de bienes y servicios se desarrolla en forma capitalista. Y ese es un problema que en la tradición marxista ha tenido algunas reflexiones, pero a mi juicio son reflexiones que siguen debiendo, digamos, no siguen teniendo, digamos, limitaciones para una explicación satisfactoria. Les decía, su peso en las sociedades capitalistas periféricas es particularmente acentuado, y eso ha llevado a pensar que todas esas actividades que tienen distintos nombres, siempre han distintos nombres, la marginalidad, ahora se llama la informalidad, en fin, pues el peso tan importante en nuestras sociedades parecería ser un signo del carácter periférico del capitalismo. Existe una larga trayectoria en la América Latina de reflexionar sobre este punto. En distintas tradiciones teóricas, no solamente pues en el marxismo, ni mucho menos, ¿no? De hecho, algunas de esas tesis, como por ejemplo la teoría de la marginalidad propiamente dicha, que viene más bien de la tradición positivista, pues fue una contribución muy importante de los latinoamericanos, digamos, para explicar ese fenómeno. Y que tuvo una gran influencia, digamos, en todo el planeta. Pero también sus otras vertientes, digamos, entre otras desde el mismo marxismo, la teoría, el dependentismo de los años 70 y los años 80 de corte marxista, tuvieron desarrollos muy importantes, incluso pues, en contradicción con la teoría de la marginalidad, que era más bien culturalista, y bueno, y otras vertientes de un marxismo más ortodoxo que el dependentismo. Bueno, presentamos aquí, lo que yo quiero presentar aquí es una línea que implica una aproximación desde el marxismo, pero un poco peculiar, un poco distinta, digamos, a la anterior, a lo que se ha hecho anteriormente, y que tiene que ver con la teoría del valor y con estas versiones más recientes sobre la teoría del valor. Digamos que la tesis central es la siguiente: lo que percibimos como heterogeneidad corresponde a la coexistencia en un mismo espacio mercantil de dos formas de producción: la forma de producción capitalista y lo que en la tradición marxista se denomina la economía mercantil simple. La economía mercantil simple, si ustedes recuerdan, la utiliza Marx para explicar originalmente, para pensar los fenómenos del mercado como tal, y tiene una hipótesis específica, y es una sociedad mercantil, es decir, descentralizada, donde se produce, cada uno de los agentes produce por su cuenta sin ningún concierto previo, y que se socializa a través del mercado, pero cuyos agentes no buscan la acumulación, no contratan a nadie, producen como tal. En fin, uno puede identificar, digamos, cosas como los artesanos, los campesinos, en fin. Bueno, Marx utilizaba esto como un dispositivo, digamos, analítico para entender o para examinar los fenómenos propiamente mercantiles de la sociedad capitalista, aislándolos de algunos aspectos que están asociados a la derivación capitalista de esa forma mercantil. Por lo tanto, inicialmente es como un nivel de abstracción, específico. Y él estaba absolutamente convencido de que una vez el capitalismo se consolida, pues tiende a eliminar la sociedad mercantil simple. Y él, a partir de un momento determinado, pues no vuelve a hablar de la economía mercantil simple, y sus reflexiones fundamentalmente en términos de la sociedad capitalista.
Bueno, lo que aquí se pretende plantear es que, por algunas razones que trataré de explicar, esa previsión de Marx sobre la eliminación de la economía mercantil simple, pues no se da. Y lo cierto es que, pues, si uno lo mira empíricamente, lo que podríamos asimilar a economía mercantil simple, pues, en Colombia, por ejemplo, hay más agentes mercantiles simples que proletarios, en términos cuantitativos, ¿sí? Entonces, bueno, es algo que nosotros, economistas de un país periférico, tercermundista, en fin, pues sería un tema importante, ¿no? En fin. Y entonces lo que trato de explicar aquí, lo que voy a tratar de desarrollar es por qué, o cómo se aborda ese fenómeno de la persistencia de una economía mercantil simple o de agentes mercantiles simples al lado de agentes capitalistas en una sociedad pues dominada claramente por la dinámica capitalista. Tengo dos referencias teóricas, dos referentes, digamos, dos antecedentes. Uno de ellos es que esta aproximación se desarrolló ya hace algunas décadas en el, digamos, del área específica de la cual yo provengo, que es como Fabio lo recordaba, la reflexión sobre los fenómenos territoriales y los fenómenos urbanos. Hay una tradición, digamos, y particularmente sobre la vivienda, sobre la producción de vivienda, donde es evidente esa coexistencia y esa heterogeneidad productiva. No se produce en forma capitalista, o mejor dicho, el peso relativo de la producción propiamente capitalista en los países latinoamericanos, pues es minoritaria. La mayoría se produce por formas no capitalistas, ¿sí? Y eso a pesar de que pase el tiempo, eso se reitera. Pues bien, eso ha tenido varias explicaciones, como les decía yo, pero hay una tradición específica de la cual yo estoy un poco inserto, que se conoce precisamente como la escuela de las formas de producción en la vivienda, que señala lo siguiente: trata de mostrar cómo las condiciones específicas técnicas y sociales de la producción de vivienda genera dificultades para que allí se instale plenamente las relaciones capitalistas. O para ser más riguroso, para que las relaciones capitalistas capturen la totalidad de ese mercado. Como la vivienda es un bien del cual no se puede prescindir, entonces lo que no puede producir la producción capitalista, que tiene una serie de elementos que hacen que la producción desarrollada en forma capitalista sea muy costosa, sea muy cara en términos monetarios. Entonces hay muchos sectores que, como evidente, que tienen que hacer la vivienda con sus propias, de otra manera, incluso con una forma, en este caso, premercantil, que es la autoconstrucción. Pero hay otras formas transicionales, donde incluso para sectores de la demanda solvente, como la llamada construcción por encargo, que no es una construcción propiamente capitalista a pesar de que es legal y de que, en fin, pero que incluso no es mercantil. Bueno, lo interesante que tiene esta aproximación, esta tradición, es que intenta no solamente hacer una clasificación de esas distintas formas de producción, sino tratar de explicar por qué, precisamente a partir de las características, como he dicho, de la producción capitalista, se generan esas otras formas de producción y las relaciones que se establecen entre ellas, que dan un resultado, pues un resultado de conjunto muy distinto de otras aproximaciones. Bueno, pues es un poco lo que yo intento aquí, es generalizar un poco ese fenómeno o esa reflexión para lo que nos ocupa. Y por otro lado, les decía que hay distintas escuelas contemporáneas, llamémoslas neomarxistas, que están replanteando, digamos, digamos, el marxismo en general, pero particularmente las teorías del valor, la formación de precios, en fin. Y en ellas hay una en particular en el cual yo estoy relativamente cercano, que se conoce como el New Approach, la nueva aproximación, o la teoría del valor trabajo abstracto,
que me parece un nombre que es mejor, y que tiene, simplemente le doy dos o tres características. Una, concebir el fenómeno del valor no como un fenómeno exclusivo o fundamentalmente formado de manera unilateral en la producción. ¿Qué es la aproximación ricardiana? ¿Y qué ha sido una aproximación que tal vez de manera inconsciente ha adoptado la tradición marxista canónica? Pues bien, esta tradición intenta replantearse que ese fenómeno es un fenómeno que se da en la articulación entre producción y circulación. Y por lo tanto, la otra cosa es la distinción entre distintos aspectos del trabajo. El trabajo concreto, el trabajo incorporado, que es lo que normalmente se conoce como valor en la tradición ricardiana, y el trabajo abstracto entendido como el trabajo social como tal. En fin. Y esta teoría establece no solamente relaciones cualitativas entre estas distintas dimensiones del trabajo social, sino relaciones cuantitativas que son muy importantes, que son, vamos a tratar de ilustrarlo, digamos, con lo que yo voy a mostrar, la importancia que tiene la posibilidad de hacer comparaciones cuantitativas entre el trabajo concreto, el trabajo que desarrolla, o el aspecto que desarrolla, digamos, cada productor como tal, y lo que el mercado sanciona como parte del trabajo global. Esas relaciones son cuantitativas, tienen sus peculiaridades y tienen un poder de explicación muy importante para entender la dinámica, digamos, del mercado. Entonces, con esos referentes voy a tratar de mostrarles aquí de manera muy sintética. Estas sesiones a veces se hacen muy largas, entonces quiero hacerlo de manera muy sintética. Les recuerdo entonces muy rápidamente, bueno, ya esto, pasemos lo que es la economía mercantil simple. ¿Quiénes son los agentes mercantiles simples? Estos agentes que producen para el mercado, pero no producen para acumular, ¿no? Lo que Marx mencionaba, la circulación simple de mercancías. Se produce una mercancía, se intercambia por el mercado y con ese dinero se compra, digamos, otras mercancías que tienen el mismo valor. Esto ya lo he dicho, Marx lo utiliza como un dispositivo teórico, pero lo cierto es que, digamos, digamos, un concepto que vamos a ver tiene muchos alcances. Yo diría que lo introduce Smith, y Marx lo que le critica, pues es una cosa un poco paradójica, porque Marx le critica a Smith más bien una noción que tiene Smith sobre la economía mercantil simple, y es que Smith consideraba que la economía mercantil simple precedía, digamos, históricamente el capitalismo, y que además pues era su origen como tal. Cuando eso a Marx le parecía no solamente equivocado, sino que una carga ideológica complicada, pero lo cierto es que Marx hace algo similar. Ustedes saben que el Capital, primero hay unos capítulos donde él reflexiona en términos de economía mercantil simple, como Smith, y después analiza, digamos, la economía capitalista. Sin embargo, pues la noción de Marx es interesante porque a pesar de que nunca, en su concepto, pues nunca hubo un modo de producción propiamente mercantil simple que precediera el capitalismo y de donde surgiera el capitalismo surge pues del feudalismo. Sin embargo, su noción de economía mercantil simple parte de fenómenos históricos específicos en sociedades anteriores que tenían otros modos de producción, el modo de producción feudal, el modo de producción esclavista, el modo de producción asiático que dice Marx, tenía porciones de esa economía que operaban de una manera parecida a la economía, a lo que se conoce como economía mercantil simple. De hecho, Marx, y no solo Marx, sino otros autores, también cuando piensan en la economía mercantil simple, piensan fundamentalmente en esas expresiones que se dieron en la sociedad feudal, digámoslo así, ¿no? en la transición al capitalismo. Bien.
Eh, ya, pasemos. Pasar también. Digamos que lo que implica Marx se trata de desmarcar de esa noción que tiene Smith, y eso le molesta a Marx, de suponer que la economía mercantil simple es el origen de la sociedad capitalista, fundamentalmente porque su explicación del paso de una sociedad a otra es precisamente la llamada teoría de la abstinencia. Es que la sociedad mercantil simple tiende a ser una sociedad relativamente igualitaria, y entonces la explicación de Smith es de que en esa sociedad igualitaria hay distintas actitudes, hay algunos individuos más hacendosos, más ahorrativos, en fin, que son los que se vuelven los capitalistas, y otros que son menos previsivos y son los que se vuelven los proletarios, porque no guardaron, no ahorraron, no, en fin. Y eso, digamos, en cierta manera es un justificativo de la ganancia capitalista. Precisamente es una retribución a la abstinencia del pasado. Pero Marx, que eso lo elimina como tal, sin embargo, sí establece una relación, digámoslo así, estructural entre la economía mercantil y la emergencia de del capitalismo y por lo tanto de la explotación. Eso es lo que yo voy a tratar entonces, en cierta manera, de reproducir con una cierta formalización muy sencilla. Bien. Voy entonces a lo que voy a presentarles aquí son dos cosas muy resumidas, y es un modelo muy sencillo de ilustración numérica de la emergencia de la producción capitalista a partir de una economía mercantil simple. ¿Sí? Cómo en una economía mercantil simple aparece el capitalismo y cómo es ese proceso, digamos, de consolidación de la economía capitalista y del doblegamiento, por decirlo así, de la economía mercantil simple. De hecho, es una forma, utilizo entonces algunas de estas herramientas de esta teoría del valor, que me parece que hacen más nítido, digamos, esa explicación que Marx, la explicación tradicional de Marx sobre eso. Y por otro lado, voy a explicar también de manera muy sintética un modelo de álgebra simultánea para explicar o para tratar de preguntarnos sobre precisamente la coexistencia eventual de agentes capitalistas y agentes mercantiles simples. Es decir, tratar de complejizar, digamos, la expectativa que tiene Marx de que la economía capitalista hace desaparecer la economía mercantil simple. ¿En qué sentido? Bueno, entonces les decía que es un modelo numérico muy sencillo, pero voy a tratar de explicarlo como tal. Vamos a suponer que en una economía mercantil simple, donde, digamos, los productores producen sin contratar a nadie, pero producen en términos de una economía mercantil, es decir, donde opera la teoría del valor. Entonces, vamos a suponer un productor típico tiene que utilizar una serie de herramientas, una serie de materias primas, que significan 2 unidades de valor, dos unidades de trabajo como tal. Aquí lo pongo que era lo que Ricardo llamaba trabajo muerto, el trabajo indirecto. Y por otro lado, con esos instrumentos y con esa materia prima, esas personas trabajan 8 horas. Ese es el trabajo vivo, digámoslo así, ¿no? En otro vocabulario, en términos de valor, es el valor agregado. O sea que el valor total de esas mercancías es la suma del trabajo muerto, del trabajo indirecto, y el trabajo vivo. Ese valor total sería esos 10 que están en esa tercera columna. Vamos a suponer, sin embargo, o tener en cuenta que hay una producción física. O sea que con esa actividad, cada uno de estos productores produce 10 unidades físicas de este bien.
el bien que voy a señalar es un bien, es único, este modelo es de un bien único, así como lo hacían los fisiócratas, un bien que es al mismo tiempo bien de capital, bien de consumo y bien. Bien, entonces, suponiendo, digamos, vamos a suponer que los bienes se intercambian por su valor, o por su valor, digamos, por lo que Marx llama su valor, es decir, por el trabajo incorporado. En otras palabras, esas 10 unidades físicas, el valor de esas 10 unidades físicas es precisamente las 10 unidades de valor, que es las 10 unidades de trabajo total, como tal. Eso quiere decir, para mirar la columna quinta, que el valor unitario, lo que encarna cada unidad producida, es precisamente, digámoslo así, llamémoslo así, una hora de trabajo, ¿sí? Por poner estas unidades, una hora de trabajo. Pues bien, vamos a mirar la columna que sigue. Tiene un concepto que es un concepto que hay que desarrollar para entender la economía mercantil simple. Lo llamo yo la remuneración implícita al trabajo. Estos trabajadores mercantiles simples no transan trabajo, ellos lo que venden es una mercancía. Y sin embargo, esas personas obtienen una cantidad de valor y por otro lado trabajan una determinada cantidad de horas. Entonces, la relación entre eso que ellos obtienen en el mercado, descontando por supuesto lo que ya era mercancía antes, lo que era, digamos, lo que tienen que volver el trabajo muerto, pues es lo que ellos disponen para consumir. En ese sentido, estas personas en el mercado obtienen 10, en el mercado cuando venden sus cosas tienen 10 unidades, lo venden por 10 unidades de trabajo, pero le tienen que descontar las 2 unidades que son las materias primas y ese tipo de cosas, o sea que para su consumo quedan 8 horas de trabajo que obtienen en el mercado. Esa es entonces lo que llamo la remuneración implícita al trabajo, porque no es una remuneración directa al trabajo, sino una remuneración implícita. Bien, la siguiente columna es eso reducido, si son 8 horas, digamos, de trabajo, ¿cuánto obtienen por cada hora de trabajo? Pues una hora de trabajo social. La siguiente es lo que llamo la remuneración implícita al trabajo real, y es cuántas unidades de bienes obtiene por cada hora de trabajo. También da 1, ¿sí? Ese finalmente para el agente mercantil simple, ese es el objetivo fundamental. ¿Cuántas unidades físicas de bien obtengo con mi trabajo concreto? ¿Sí? Esa es básicamente. Bueno, vamos a suponer entonces que a esa economía que opera como lo he descrito, irrumpe un capitalista. En vez de que surja de la competencia de los capitalistas, más bien esta forma de presentarlo se adapta más, digamos, a la noción de Marx sobre el desarrollo histórico y la emergencia del capitalismo. El capitalismo no surgió fundamentalmente, digamos, de evoluciones específicas de las economías mercantiles simples, sino de estos protocapitalistas que habían hecho grandes y que irrumpen en la producción capitalista como tal, ¿sí? Bueno, en la producción mercantil como tal. Bueno, entonces vamos a suponer que viene un capitalista que tiene la siguiente característica. En primer lugar, que tiene una capacidad de movilizar, porque tiene una cantidad de dinero, de capital, mucho mayor, y puede hacer entonces una producción en una escala mucho mayor. Y como con la segunda característica conectada con eso mismo, es que puede producir con mucha mayor eficacia, con una mayor productividad. Pues bien, yo no voy a digamos, para evitar equívocos, voy a considerar que la relación entre trabajo vivo y trabajo muerto, la famosa composición orgánica de capital de Marx, es la misma que los agentes mercantiles simples, no surge de eso. No, las ventajas del capitalismo del capitalista no surgen de una composición orgánica de capital mayor, sino de su capacidad de producir con formas más eficaces, digamos, cuando hay una escala mayor.
Entonces vamos a suponer que todos los anteriores se multiplican por 50. La cantidad de materias primas, en fin, que produce un capitalista típico sería de 100 unidades. Y tiene que movilizar 400 unidades de trabajo vivo, es decir, 400 trabajadores que tienen que trabajar como tal. O sea que el valor total que produce en un capitalista típico son 500 unidades de valor. ¿Eso qué implica? Que, digamos, la diferencia, que en total pues tiene 500 unidades de valor, pero la diferencia es que tiene una mayor eficacia. Y básicamente la producción física, en vez de multiplicarse por 50, se multiplica por 100. O sea que esos agentes producen 1000 unidades físicas y no solo 500. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor unitario del bien es de 0,5 unidades. Cada bien cristaliza media jornada de trabajo, pongámoslo así, ¿sí? O media hora de trabajo. Bien, bueno, miremos entonces qué le pasa. Ese va a ser entonces, como hemos visto, el precio del bien, porque el precio se va a regir por el productor más eficaz, ¿sí? Hay productores capitalistas y productores mercantiles simples. Entonces miremos qué le pasa a un productor mercantil simple, dada la emergencia de este competidor, que es un gran productor. Pues bien, miremoslo entonces en el primer, digamos, el primer renglón repite lo que hemos visto antes. Miremos en el segundo renglón. Vamos a suponer que este capitalista inicialmente, este agente mercantil simple, sigue produciendo con sus mismos métodos. Con sus métodos, digamos, el capitalista no interviene directamente, sino que la intervención va a ser en el mercado. Entonces, vamos a suponer que las materias primas y los instrumentos siguen siendo los mismos 2 unidades de valor. La producción física es la misma, produce 10 unidades físicas, pero el precio o el valor que aparece socialmente es de 0,5. Cada unidad de este bien representa media jornada de trabajo o media hora de trabajo, porque el valor no es un fenómeno que se da en cada productor, sino como una cosa global. Entonces, en esta sociedad, donde hay productores capitalistas que producen con mayor eficacia, cada unidad de estos bienes representa media unidad de trabajo social como tal, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que este capitalista, este agente mercantil, que produce 10 unidades físicas, en el mercado solo obtiene 5 horas de trabajo. Él sigue trabajando, digamos, 8 horas más 2 horas, pero en el mercado no le reconoce sino 5 horas de trabajo. ¿Eso qué quiere decir? Que el valor agregado, lo que le aumenta de valor, aunque esa persona trabajó 8 horas, no le aumenta sino 3 unidades de valor. Esa es la situación específica del agente mercantil simple. Sigue produciendo, pero tiene una competencia que hace que su trabajo concreto, que son 8 horas, no sea sancionado o no sea aceptado o valorado, digamos, sino solamente por 3 horas de trabajo. ¿Eso qué quiere decir como remuneración implícita al trabajo? Que solo obtiene 3 horas de trabajo por sus 8 horas que produce, 3 horas de trabajo social. O sea que por cada hora obtiene .375 de jornada de trabajo. Si él sale con ese dinero a comprar el bien, ese bien que se ha reducido, digamos, a la mitad, puede obtener como cantidad física por cada hora de trabajo, .75. ¿Sí? A ver, quiero que esto es clave plantearlo. Él trabaja 8 horas, pero cuando ya hay capitalistas no puede vender sus mercancías por sus condiciones privadas, sino como opera, digamos, lo que impone, digamos, el agente más eficaz, que es el agente capitalista. Eso le implica entonces que
digamos, su nivel de vida, trabajando, se reduce de uno que tenía por cada unidad de trabajo, que él obtenía una unidad de trabajo social y una unidad de trabajo de bien físico, ahora solo tiene .375 de horas de trabajo y .75 de bien físico, o sea que obtiene menos. Bien, entonces miremos cómo operarían los capitalistas. Como hemos visto, el valor agregado del capitalista no lo hemos diferenciado entre lo que se paga como salarios y lo que aparece como ganancia, ¿sí? Entonces miremos cómo podría dividirse eso. Todo lo otro sigue igual, 100 unidades de trabajo, de capital constante, como llama el trabajo muerto, 500 unidades de valor, que es lo que produce como tal, 1000 unidades físicas, el valor es 0,5. Pero miremos entonces estas categorías. ¿Cuánto puede pagar de salario? Llamamos salario, esa S mayor es la masa total de salarios. ¿Cuánto pagaría sabemos cuántas unidades de trabajo vivo tiene? 400. ¿Sí? ¿Cuánto pagaría por esas 400 unidades de trabajo? ¿Y cuánto sería entonces el salario unitario por cada hora de trabajo en términos de valor? Y con ese valor unitario, ¿cuánto podría obtener el asalariado en el mercado? ¿Sí? Bueno, vamos a hacer un supuesto, que el capitalista le ofrezca al agente mercantil simple lo mismo que obtenía el agente mercantil simple antes de que llegara el capitalista. Es decir, cuánto obtenía el agente mercantil simple antes de que hubiera competencia capitalista. Una unidad física. Bueno, entonces vamos a pensar que una forma, digamos, es plausible en una situación de transición que llega una empresa capitalista a una zona donde hay solo agentes mercantiles simples y les dice, bueno, yo les voy a pagar algo donde ustedes obtengan el mismo nivel de vida anterior. ¿Sí? 1, como salario unitario real. Ese salario unitario real implica entonces el salario unitario en valor de 0,5, porque con 0,5 puede comprar una unidad física. ¿Sí? Eso quiere decir que las 400 unidades de las 400 jornadas de trabajo serían 200, la masa salarial sería de 200. ¿Sí? Esos 200 entonces es el capital variable, ¿sí? Es la otra parte del capital como tal. Entonces, las cuentas del capitalista es que él tiene que gastar 100 unidades de capital constante, 200 unidades de capital variable con ese supuesto de que pagan salarios, pero obtiene 500 en el mercado, es decir, que esos 200 es la ganancia capitalista. O sea, que hay una tasa de ganancia de 0,66. ¿Sí? Miren bien, el capitalista le puede garantizar al agente mercantil simple el mismo nivel de vida que tenían los agentes mercantiles simples antes de que llegaran los capitalistas. Y que los agentes mercantiles simples no podrían obtener trabajando independientemente, porque cuando trabajan independientemente solo obtienen 0,75. ¿Sí? O sea que es una propuesta más atractiva que seguir siendo agentes mercantiles simples. Una ventaja enorme del capitalismo. Puede ofrecer un nivel de vida superior a la situación anterior. Y sin embargo hay explotación y ganancia. Ahora, sin embargo, ¿cuál sería ese salario unitario al cual conduciría si habláramos de un número de capitalistas plural donde existe competencia entre los mismos capitalistas? Los mismos capitalistas entonces tratarán de hacer, digamos, el mínimo, de ofrecer el salario más bajo que puedan, ¿sí? Bueno,
¿Cuál es ese salario mínimo que aparece en el mercado? Una cosa que le falta a la teoría original de Marx. Marx no tiene un determinante del salario, del nivel mínimo de salario como tal. Él dice que no es el salario de subsistencia, pero no tiene una hipótesis propiamente mercantil. Bueno, aquí está esa pieza que le falta a Marx, a mi juicio. ¿Cuál sería el mínimo que pueden pagar los capitalistas como tal? Punto 75. Porque si les ofrece menos, a los agentes mercantiles prefieren volverse agentes mercantiles. ¿Sí? Si este les ofreciera 0,50, les convendría, aún con la competencia capitalista, operar como agentes mercantiles simples. Entonces, lo mínimo que al cual se reduce el salario es este punto 75, que es lo que obtendrían los agentes mercantiles simples operando con la competencia capitalista. Entonces, miremos las otras. ¿Cuál sería el salario unitario en términos de valor? Punto 375. La masa salarial sería 150 y entonces ese sería el capital variable. La tasa de ganancia sería un poco mayor, 1. ¿Sí? Miren bien que esto también es interesante como secuencia. Realmente esa es la historia del capitalismo. El capitalismo comienza siendo una sociedad mucho más avanzada y las condiciones del nivel de vida de los trabajadores, en vez de aumentar, se reducen. Esa fue la primera fase del capitalismo, donde el capitalismo en general conduce a los trabajadores a unas situaciones de miseria enormes, precisamente por estas razones como tales. Termino con lo siguiente. Imagínense ustedes que los capitalistas por alguna razón puedan ofrecer no un salario unitario de 1, o de 0,75, sino de algo mayor, 1,2. Pues mire, ahí están las condiciones donde efectivamente los capitalistas pueden seguir haciendo ganancias, en estas circunstancias pueden seguir haciendo ganancias, a pesar de que están apoderándose de la plusvalía y donde el trabajador no puede hacer otra cosa que ceder ese trabajo excedente y con todas las condiciones en términos de subordinación y como tal. Pero con una circunstancia específica que es muy poderosa, que ya la he mencionado antes, y es que la sociedad capitalista tiene una herramienta tremenda. No solamente la explotación es más o menos oscura, sino que puede elevar el nivel de vida de los trabajadores. Y esa es la historia de la sociedad capitalista, con estas cuestiones de Piketty, en fin, donde se ve que hay, en términos de distribución, pero en términos del nivel de vida de los trabajadores es indudable que es mayor. Y esa es una herramienta en términos políticos pues de una eficacia enorme. ¿Sí? El capitalismo es la única forma de producción donde hay explotación, donde los explotados no hay que irlos a perseguir, los soldados no tienen que ir a las fábricas a llevar a los trabajadores a la fábrica, sino que la gente los explotados hacen cola para que los exploten. ¿Sí? Esa es, digamos, la paradoja, digamos, de la sociedad capitalista y el poder que tiene como tal. Bueno, sin embargo, paso rápidamente al segundo punto, al punto final, digamos, esta situación que generaría, como hemos visto, y es que, como lo hemos visto, como con el mismo ejemplo, pues lo que uno esperaría es que el capitalista, los agentes capitalistas estén liquidando la economía mercantil simple, los agentes mercantiles simples. Los agentes mercantiles simples no pueden producir de manera autónoma, no porque los capitalistas se lo impidan con cuestiones jurídicas, que también lo hacen, digamos, pero no necesitan eso, sino simplemente el efecto, digamos, de la competencia. Y, digamos, esa era la noción de Marx que tenía. Marx estaba convencido de que la economía capitalista iba a eliminar a la economía, a los agentes mercantiles simples, y que el futuro de la estructura social de la sociedad capitalista era una pequeña minoría de una pequeña oligarquía de capitalistas y una masa enorme homogénea de proletarios. Ustedes saben que eso está asociado a sus ideas políticas, ¿sí? Era porque esa era la expectativa.
Sin embargo, pues esa no es la expectativa que tenemos. Las terceras clases, esas terceras clases no se han eliminado. Y no solamente no se han eliminado, sino que parecen reproducirse. ¿Sí? Pues bien, aquí voy a tratar de manera muy sencilla, plantear un modelito que alguna vez hicimos con una colaboradora y voy a seguir, digamos, la notación que ella hace, o que ella utiliza, que es más del marxismo analítico, digamos, que tiene una notación parecida a la economía neoclásica. Y es de álgebra simultánea. Entonces, miremos por un lado cómo es las condiciones de un agente mercantil simple. ¿Cuál es el precio total de la producción de un agente mercantil simple? Por definición, es la producción física multiplicada por el precio unitario de estos bienes. ¿Sí? Esto pues es una igualdad, es una definición. Pero al mismo tiempo, si consideramos que el agente mercantil simple produce, digamos, el valor global que él obtiene sería igual a la remuneración implícita al trabajo unitaria, ¿sí? O sea, la remuneración implícita del trabajo que él tiene por cada hora de trabajo, por T, que sería la cantidad de trabajo que él moviliza. Esta es bueno. Eso quiere decir que el precio unitario del bien que producen los agentes mercantiles simples, pues es esa relación. ¿Sí? Es simplemente una cosa de álgebra muy sencilla de despejar, que es la remuneración implícita al trabajo unitaria por la cantidad de trabajo sobre la producción física de ese agente. Esto es una cosa, digamos, casi que es puras definiciones. Miremos ahora entonces los capitalistas. La producción total de los capitalistas, también por definición, es la producción física por el precio unitario de la producción física de los capitalistas, ese primer factor. Pero miremos entonces cuál es el agregado total. Sería igual al capital, a lo que llamamos capital, a lo que llama capital pues, en la economía neoclásica, o sea, el capital constante más el capital variable, por el R es el precio de esos bienes productivos, y por otro lado, el salario unitario, o sea, lo primero es lo que gasta, digamos, en capital, entre comillas, ¿sí? Y lo otro es lo que gasta en salarios, que es el salario unitario por la cantidad, L va a ser la cantidad de trabajo que contratan los capitalistas. Bueno, y eso aumentado por 1 más una tasa de ganancia uniforme. Esa es, digamos, la definición del precio, de tal manera de que el precio unitario es esa figura que aparece ahí con ese 2. ¿Sí? Es una cosa relativamente, digamos, sencilla. Bien. Entonces, ¿cómo nos imaginaríamos una situación en la cual hubiera coexistencia de agentes mercantiles simples y agentes capitalistas? Tendría que tener 2 condiciones. Una, que el precio de los bienes fuera el mismo. Si hay tomates que son producidos por grandes empresas agrícolas y también por campesinos, si el precio de uno es más alto que otro, pues todo el mundo consume, digamos, el precio de uno de los 2 sectores. Entonces se necesita, para que haya coexistencia, que el precio sea igual. ¿Sí? Es decir, que el consumidor no haga diferencia, que es un bien homogéneo, lo compre de la misma manera. Y el otro es, en el mercado, digamos, en la parte, digamos, del trabajo, que el salario unitario sea igual a la remuneración implícita al trabajo unitaria también. Es decir, que el trabajador gane lo mismo siendo asalariado que siendo agente mercantil simple. Porque si no es así, entonces uno de los 2 sectores se queda sin trabajadores. ¿Sí? Si el agente mercantil simple gana más como agente mercantil simple, no hay ningún agente mercantil simple que quiera ser asalariado. Y al contrario, pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, esas son, digamos, las 2 condiciones de coexistencia. Bueno, aquí es una definición de lo que podríamos llamar la productividad de cada uno de los sectores, la productividad del trabajo.
La producción física sobre la cantidad de trabajo es la productividad del capitalista. La productividad del trabajador es la producción física del trabajador asalariado sobre la cantidad de trabajo de los asalariados. Y defino la productividad relativa, que es la razón entre esas dos productividades. Bueno. Esto es pura álgebra. Haciendo de las ecuaciones anteriores, se llega a esta expresión que es la que está arriba. Esa expresión les ahorro pues los pasos algebraicos, que tengan la seguridad de que están bien hechos. Bueno, pero me da esa expresión. Esa expresión tiene la siguiente característica. Todos sus componentes son números positivos. ¿Eso qué quiere decir? Que para que la tasa de ganancia, el G' ya es la tasa de ganancia, para que la tasa de ganancia sea positiva, es decir, para que haya capitalistas, los capitalistas, si no hay tasa de ganancia positiva, no. Para que haya tasa de ganancia y haya producción capitalista, se requiere que la producción relativa sea favorable a los capitalistas. Es decir, el productor capitalista, para competir con un agente mercantil simple, tiene que ser más productivo que el agente mercantil simple. Por una razón que es intuitiva. El agente capitalista tiene que reponer sus cosas y tener una ganancia, ¿sí? Entonces eso hace que tiene que tener una productividad mayor. Esa sería la tercera condición de coexistencia. Bueno, termino aquí con dos figuras que nos permiten reflexionar sobre esta coexistencia. Voy a relacionar, según lo que hemos visto anteriormente, por un lado en un eje la tasa de ganancia y en el otro eje la productividad relativa entre el sector capitalista y el sector mercantil simple. Esa línea de 45 grados es cuando la productividad relativa es igual a 1, es decir, cuando las dos productividades son iguales. Bueno, sabemos que ahí no puede haber, allí no podrían operar los capitalistas, ¿no? O sea que lo que llamamos línea de coexistencia tiene que estar rotada en esta dirección. Se necesita que haya una productividad mayor que 1, mayor que esa línea de 45 grados, para que los capitalistas puedan operar. Entonces, en esas circunstancias, todo lo que aparece por encima de esa raya implica que allí solo hay capitalistas, y todo lo que aparece por debajo solo hay agentes mercantiles simples. Sobre la línea hay coexistencia entre uno y otro. Bueno, entonces quiero mirar lo siguiente. ¿Cuál es la dinámica de este asunto? Mirémoslo en primer lugar con respecto a la tasa de ganancia. La tasa de ganancia tiende a caer, como Consuelo ha demostrado en su análisis sobre la caída en la tasa de ganancia. La tendencia que Marx encuentra es que la caída de la tasa de ganancia, la tendencia es a la baja. Entonces, en cualquier situación de estas, se tiende, digamos, en esa dirección. O sea, se pasa de la zona de la economía mercantil simple a la economía capitalista. O sea, hay una tendencia a que los capitalistas desplacen a los agentes mercantiles simples. Y por otro lado, hay una tendencia también a que la productividad de los capitalistas crezca más que la productividad de los agentes mercantiles simples. Eso es natural. Los agentes capitalistas tienen investigación y tienen toda una serie de cosas que hacen que haya una tendencia a eso. O sea que la noción de Marx de que efectivamente hay una tendencia de migración desde la economía mercantil simple a la economía capitalista, pues se ve ahí claramente que sí es cierto. Sin embargo, pensemos que esto ya no es la economía como un todo, sino que en cada uno de estos puntos, unos puntos que podamos, cualquier punto de estos, representa una rama productiva. Pues bien, resulta que en una economía, la relación de productividad entre la economía mercantil simple y la economía capitalista no es la misma. Hay ramas donde las ventajas de los capitalistas son mucho mayores que en otras, ¿sí? Entonces es posible precisamente que en una sola situación haya algunas ramas que estén
por encima de esa raya y por lo tanto operen fundamentalmente como capitalistas, otras que estén por debajo, o sea, que operan como agentes mercantiles simples, y algunos que están sobre la raya, que serían simultáneos. La tendencia, como les digo, entonces es que tienda, digamos, a crecer hacia la economía, digamos, hacia la forma capitalista. Bueno, y aquí está el argumento para mirar por qué no siempre se da en esa dirección, por qué los flujos no se dan hacia arriba siempre. Por las siguientes razones. Ya hemos visto una cosa, no en todos los sectores y en todos los grupos los capitalistas tienen ventajas sobre la economía mercantil simple. Hay algunas actividades donde no hay economías de escala. Es más, en algunas hay deseconomías de escala. Los estudiosos de por ejemplo, de la economía popular, han mostrado que algunas de las cosas que hacen los agentes mercantiles simples, para replicarlas, la economía capitalista requiere una serie de gastos muy importantes, de supervisión, de control, en fin, mientras que cuando el trabajador trabaja por su cuenta no necesita que alguien lo esté mirando para que no se robe las cosas o ese tipo de cosas. Entonces es una ventaja importante, una ventaja importante. Entonces en muchas actividades los agentes mercantiles simples sobreviven no por una razón inercial, sino porque son más productivos, más competitivos que los agentes capitalistas. ¿Sí? Los vendedores ambulantes que le venden a uno unos cigarrillos en la ventanilla, en eso son más eficaces que Carulla. Porque si yo me tendría que bajar en Carulla, hacer cola, pagar eso para comprar eso. En cambio, el vendedor ambulante me lo vende como tal. Yo prefiero como consumidor la oferta de la gente mercantil simple y no de la gente capitalista. Y esas condiciones tienden, miren bien, no solo a aparecer de manera inercial, sino a replicarse. Les señalo lo siguiente. Algunas innovaciones tecnológicas que desarrollan los propios capitalistas favorecen más a los agentes mercantiles simples que a los capitalistas. O sea que altera, digamos, esa relación de productividad relativa. Les pongo un ejemplo. Un carpintero que hace unos 50 años tenía que utilizar martillo y serrucho porque una máquina herramienta le costaba dos años de trabajo. Pues la innovación tecnológica tremenda en la producción capitalista de máquinas herramientas hace que un carpintero hoy pueda tener una sierra sin fin con 15 días de su trabajo. Entonces, puede ser mucho más eficaz en términos relativos por efecto de la innovación tecnológica capitalista a nivel general. De hecho, muchas de las innovaciones tecnológicas de punta, por ejemplo, las cuestiones digitales, ustedes saben que han generado una serie de nichos donde los agentes mercantiles simples son más eficaces que los agentes capitalistas. La venta de minutos. Pues la venta de minutos es una forma de comercialización que es, si eso lo hiciera una empresa capitalista le costaría muchísimo más trabajo. ¿Sí? Ni hablar, por ejemplo, de la cuestión pues, de las motocicletas. Las motocicletas han generado una situación en la cual hay una cantidad de trabajos de repartición y de cosas de esas que antes eran muy difíciles y tienden a competir entonces ni hablar pues en términos del mototaxismo como tal, no las motocicletas como medio de transporte y medio de transporte, digamos, productivo, sino el mototaxismo. Pues el mototaxismo está quebrando a los taxis y está quebrando ¿por qué? Por una cuestión mercantil como tal. Bueno, paso a la última figura y es la siguiente, porque esta es bien paradójica. Comparamos, esto todo es sacado de esa ecuacioncita, y comparamos por un lado lo que sería el nivel de vida en este eje, o sea, el salario unitario
y el ingreso, la remuneración implícita del trabajo unitario, considerando que son iguales, ¿sí? Pero estoy tratando de comparar sociedades en las cuales el nivel de vida es más alto y el nivel, considera más, y el nivel de vida es más bajo. Bueno, si ustedes ven la situación con respecto, digamos, a la qué productividad física se requeriría para eso, tenemos una cosa muy paradójica. A medida que aumenta el nivel de vida, es decir, la remuneración, al capitalista le es más fácil desplazarlo del mercado a un agente mercantil simple. Mientras que en la medida en que el salario es más bajo, los agentes mercantiles simples resisten mucho más porque su nivel de vida es más bajo. Les doy, termino con una ilustración que es una anécdota. Fue una anécdota de un gran economista que es el profesor Leslie Kerry, que ya hemos mencionado aquí. El profesor Kerry, cuando terminó su misión aquí como economista, pues pensó en volverse para Estados Unidos o para Canadá, pero era en la época en la época del macartismo. A sus compañeros, algunos de ellos los habían metido a la cárcel. Y entonces él dijo, no, pues yo me quedo aquí más bien. Ya no tenía su trabajo con el Banco Mundial, y entonces dijo, no, pues yo me quedo aquí, y bueno, ¿y yo qué sé hacer que no sea de economista? Porque de economista no tengo aquí puesto, porque, en fin, ¿qué puedo hacer? Dijo, bueno, yo me crié en una granja, ¿sí? Yo eso lo sé hacer, y lo que yo he visto aquí es que los campesinos trabajan de una manera, pues, atrasadísima, la gente mercantil simple, atrasadísima. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Cogió sus ahorros como economista que tenía y montó aquí en Ubaté una lechería con todas con las técnicas, en fin. Y me decía el profesor Kerry, ¿y sabe qué me pasó, Samuel? Me quebré. ¿Y por qué se quebró? Me quebraron la competencia. ¿Y cuál es la competencia? La de los campesinos, porque los campesinos vendían la leche a unos niveles que eran para ellos de miseria, pero lo podían hacer. ¿Sí? Si yo compitiera con esto en Canadá, ahí los hubiera sacado, porque en Canadá un trabajador canadiense no soporta estar con un ingreso tan bajo. ¿Sí? Entonces miren las paradojas que tiene esta noción. Nosotros debíamos seguir pensando más en la economía mercantil simple, porque, por un lado, porque sigue siendo una realidad muy importante. La hemos, digamos, comprendemos todavía poco cómo funciona realmente la economía mercantil simple. Pero no solamente porque es importante, sino que sigue cumpliendo papeles muy importantes en la economía capitalista, incluso cuando aparentemente está eliminada. Yo les señalo pues puntos importantes para mirar. Esta figura implica una cosa bien esto que les estoy contando implica una aproximación muy distinta a la que se hacía con el marxismo convencional. El marxismo convencional consideraba, ese es el supuesto en la época dependentista, que la economía mercantil simple, eso que llamo o la marginalidad, era un resultado voluntario de los capitalistas. Los capitalistas les convenía hacer eso y entonces hacían que eso sobreviviera. Aquí lo que miramos es que no es así. La relación entre la gente mercantil simple y la gente capitalista es de competencia. Y el capitalista trata en todo momento de sacar a la gente mercantil simple. De hecho, utiliza no solamente la competencia la competencia legal, sino que recurre a toda una serie de cosas para hacer, digamos, para cohibir, digamos, el desarrollo de la economía mercantil simple. Bueno, hay otras cosas que que habría que mirar. El fenómeno del desempleo, ¿sí? Generalmente se interpreta la economía mercantil simple solamente como una especie de desempleo disfrazado. No, existen relaciones disfrazadas, pero no es solamente eso. Hay agentes mercantiles que ganan más que los agentes proletarios, ¿sí?
Sí, sí, en fin, una serie de cosas que sí. Digamos, la reacción frente a la crisis también es una manera muy distinta. El agente mercantil simple reacciona de manera muy distinta al capitalista frente a cuando se alteran las condiciones de producción y circulación. Bueno, es lo que les quería decir. Muchas gracias por la atención. Espero que... Bueno, muchas gracias, Samuel, por la muy interesante y completa presentación. Y ahora tenemos el comentario que va a hacer la académica de número Consuelo Omada. Por favor, avísame. Avísame de todas maneras. Bueno, buenas noches. Yo empiezo también por un comentario previo. A mí me causa mucha satisfacción hacer estos comentarios a la ponencia del profesor Jaramillo, por 3 razones. Tenía 2, pero después de que Fabio hace la presentación, agregó una. La primera es que yo sí estoy, digamos, en acuerdo con el enfoque de Samuel, digamos, en términos generales, con la visión desde el marxismo, y en eso es que he trabajado yo en mi vida académica, no siempre en aspectos teóricos del marxismo, pero sí una visión marxista a distintos, la aplicación marxista, la explicación de los distintos procesos. Yo no tuve la oportunidad de pelear con las armas de la inteligencia en los Andes, como señalaba Fabio, porque cuando llegué en los años 90 con mi doctorado, estaba en los Andes convertido en el centro del fundamentalismo neoliberal, y a mí no me dejaron trabajar ahí. Solamente una anécdota, pero me parece muy bueno que el profesor Samuel haya podido continuar hablando. Antes de la presentación hablábamos de eso. Yo me fui para la Javeriana, donde encontré un ambiente mucho más amplio y pluralista para plantear estas visiones críticas. El segundo punto es que el tema es clave, el tema de la ponencia del profesor, más allá del enfoque, el tema, la discusión laboral en términos de la informalidad, la economía popular, la condición de los trabajadores frente a las reformas y demás. De hecho, yo también trabajé sobre eso en mi ponencia. Es un tema de plena actualidad, plena vigencia, por donde se le mire en este momento. Cuando ponen en práctica las políticas de ajuste y demás, son los trabajadores los que se ven más afectados, y los que tienen que moverse en ese mundo de la formalidad, la informalidad o formas diversas de formalidad. El tercer punto es que coincido con el profesor Samuel en que el marxismo está en plena vigencia. Es decir, ante la crisis, pues hay que estudiarlo y mirar a fondo qué pasa con esa situación. Ahora hay que estudiarlo a fondo. No se trata de sacar por ahí frasecitas sueltas y adjudicárselas a Marx o sacarlo de contexto, ¿no? No es solamente como método. Algunos sienten que hacen una gran concesión cuando dicen, no, me gusta como método, pero no me gusta. Sí, el método es difícil, pero obviamente que hay que, pienso yo, sigue siendo muy útil. Y la visión general de la crisis del capitalismo, obviamente siglo y medio después, sigue siendo muy válida. Bueno, lo que voy a hacer en este comentario es, en primer lugar, voy a destacar cuáles son los argumentos centrales del expositor. Él destacó algunos, los más importantes. Hay otros aspectos que a mí me parece importante también destacarlos. No me voy a centrar tanto en lo que él ya dijo. Y voy a tratar también de introducir otros elementos complementarios basados fundamentalmente, precisamente en los planteamientos de Marx en El Capital. Y en la segunda parte voy a hacer una referencia mucho más corta a algunos de los rasgos principales del debate actual que se da en torno a la informalidad y la economía popular,
Un debate que está planteado en la ponencia, pero que se ha desarrollado mucho últimamente, incluso en términos valorativos. Los defensores de la economía popular lo ven como una forma de resistencia, más que, digamos, la connotación un tanto negativa, peyorativa que tiene el término informalidad. Pero bueno, eso es parte del debate. Bueno, el trabajo presenta, digamos, un análisis sobre el papel que cumple la producción mercantil simple en la economía capitalista actual y mira las condiciones que explican su coexistencia en la consistencia de los productores capitalistas y los productores mercantiles simples en el mercado. Por supuesto, de parte del concepto de la teoría del valor de trabajo abstracto que desarrolló Marx, y como lo mostró la exposición y lo muestra el texto escrito, el objetivo es entender que en formaciones sociales capitalistas muchos de los bienes y servicios son elaborados a través de formas de producción no capitalistas. En esto radica precisamente la heterogeneidad del capitalismo, de lo que se refiere el autor. La informalidad, la marginalidad de la economía popular, entre otras formas, pueden asimilarse en términos analíticos a la categoría marxista de economía mercantil simple. Son actividades que, a pesar del desarrollo capitalista, no solo se mantienen, sino que se amplían, particularmente en los países periféricos. Pues más adelante me voy a referir también como no solo en los países periféricos, en países desarrollados también irrumpen de manera fuerte estas actividades, al lado pues, del gran capital y el trabajo de las grandes empresas multinacionales. El autor empieza con una descripción detallada de las categorías marxistas pertinentes para entender este proceso y luego se centra en el análisis del concepto de producción mercantil simple. Este corresponde al tipo de organización productiva en la cual los agentes producen de manera descentralizada, aislados unos de otros, y cada uno se especializa en la producción de un bien o servicio sin que se establezca concertación con los otros. El fruto de su trabajo se lleva al mercado, pero no se produce acumulación. Yo creo que esto lo desarrolló bastante el análisis de la presentación, entonces en eso no me voy a detener mucho. Posteriormente, el trabajo analiza las principales diferencias y similitudes que se dan entre la economía mercantil simple y la economía capitalista como tal. Entre las diferencias, es claro que en ambos casos se produce para el mercado, y se intercambian los productos a partir de las relaciones monetarias fijadas por el mercado. Los productos adquieren el carácter de mercancías en su doble aspecto, valor de uso o satisfacción de una necesidad y valor de cambio. Ambas formas comparten el llamado salto peligroso de la realización, al que se refiere Marx. Es un término que me parece importante destacarlo, que consiste en la incertidumbre de que no se culmine el proceso con la venta del producto en el mercado. En el marxismo, en la visión de Marx, el proceso tiene que necesariamente culminar con la realización de la ganancia. Si no se venden los productos, pues no se produce la ganancia. Para los obreros, a diferencia para la gente mercantil simple, el efecto de ese salto es la pérdida del empleo o la perspectiva del desempleo. Eso creo que es un tema importante, la diferenciación entre ambos, ¿sí? Pero también hay diferencias, pues otras diferencias importantes entre el agente mercantil simple y el capitalista. Para el primero, el agente mercantil simple, el vínculo con el mercado se manifiesta mediante la relación mercado-dinero-mercado, MDM, en donde el dinero es el intermediario, pero no un fin en sí mismo. Para el productor capitalista, la relación es expresada por Marx como dinero, mercado, dinero. El resultado es la realización de la ganancia de la que hablábamos, de la plusvalía o aumento del valor, que es la base de la acumulación del capital. Es aquí donde radica la diferencia principal entre los dos productores. En el proceso productivo mismo también hay una diferencia fundamental entre los dos agentes económicos. El agente mercantil simple vende una mercancía terminada, que es producto de su trabajo, ejerce el control económico y técnico del proceso, y en ese sentido tiene autonomía, o tiene una cierta autonomía. El obrero vende su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo por un salario, es decir, está subordinado al capitalista.
En este punto, el profesor Jaramillo pone de presente la tendencia de algunos economistas, entre ellos los neoclásicos, a ver el mercado no como construcción social, sino como estructura natural. Refuta también a quienes niegan la existencia de un mercado de trabajo en el que la fuerza de trabajo es una mercancía. Esta discusión nos remite a la teoría marginalista del valor desarrollada por Jevons, Menger y Walras en los años 70 del siglo XIX. Estos estos economistas sostuvieron que el valor de los bienes y servicios no podía ser calculado objetivamente porque dependía de las necesidades e intereses de los individuos particulares, quienes adoptan sus decisiones económicas de manera subjetiva. Por supuesto que esta noción se opone a la teoría del valor, formulada inicialmente por Locke y por Ricardo. Al determinar que el valor de los bienes depende de la cantidad de trabajo utilizada en su producción, esta teoría establece una forma objetiva de fijar dicho valor. La teoría del valor fue perfeccionada posteriormente por Marx con el fin de proporcionarle fundamento científico a la explicación del funcionamiento del capitalismo. Por eso parece paradójico que quienes abogan por el neoliberalismo en sus distintas versiones claman resucitar los principios defendidos por el liberalismo clásico, el libre mercado, el libre cambio y demás, al tiempo que rechazan su teoría del valor. Para profundizar en este punto, vamos a recurrir directamente al capital, nuevamente. Marx aclara allí que, a diferencia de las sociedades anteriores, en la producción capitalista, tanto los medios de producción como el producto son propiedad del burgués y no del productor directo, es decir, del obrero. Por eso, desde el instante en que entra el taller del capitalista, el valor de uso de su fuerza de trabajo y por tanto su uso, o sea, el trabajo, le pertenece a éste. Cuando compra la fuerza de trabajo, comillas, el capitalista incorpora el trabajo del obrero como fermento vivo a los elementos muertos de creación del producto, propiedad suya también. Esto lo dice Marx en el tomo primero del Capital. Para Marx, el punto decisivo, y aquí se expresa la diferencia fundamental entre el proletario y el agente mercantil simple, es el valor de uso específico de la fuerza de trabajo, que le permite ser fuente de valor y de más valor que el que ella misma tiene. Ahí radica la diferencia principal entre su teoría y la de sus antecesores. En el primer tomo del Capital señala que este mayor valor que adquiere una mercancía en el proceso de producción capitalista es lo que constituye la plusvalía. En términos más precisos, es el tiempo de trabajo excedente del obrero después de producir el valor de su fuerza de trabajo. La cuota de plusvalía es, por tanto, la expresión exacta del grado de explotación de la fuerza de trabajo por el capital o del obrero por el capitalista. Así, en el proceso de producción, el capitalista persigue dos objetivos. El primero, producir un valor de uso que tenga un valor de cambio, lo que significa producir una mercancía. En segundo lugar, señala textualmente Marx, producir una mercancía cuyo valor cubra y rebase la suma de valores de las mercancías invertidas en su producción, es decir, de los medios de producción y la fuerza de trabajo. No le basta con producir un valor de uso, sino necesita un valor mayor. Si el obrero requiriera de todo su tiempo para producir los medios de vida que son necesarios para su sostenimiento, no le quedaría ningún tiempo libre para trabajar gratuitamente al servicio de otro, sin lo cual no habría pluralidad ni existirían los capitalistas como tal. Por ello, del análisis riguroso que hace en el Capital se deduce que, por muy favorables que sean para el obrero las condiciones en que vende su fuerza de trabajo, dichas condiciones llevan siempre consigo dos constantes: la necesidad de volver a vender dicha fuerza y la reproducción ampliada del capital. Como vemos, el salario supone siempre la entrega por parte del obrero de una cierta cantidad de trabajo no retribuido. Por eso, el aumento de salario solo representa, en el mejor de los casos, la reducción de la cantidad de trabajo no retribuido que el obrero está obligado a entregar. Pero esa reducción no puede jamás rebasar ni alcanzar siquiera el límite a partir del cual supondría una amenaza para el sistema capitalista. Por supuesto hay que pelear por alza de salarios y todo lo demás, y mejorar el salario mínimo y todo lo demás, pero en ningún caso, dice Marx, se puede hablar de un salario justo en sentido estricto en el capitalismo. Para los economistas clásicos, el salario, considerado un precio, tendería a un nivel natural y ese nivel de convergencia en el mercado sería el salario de subsistencia. Para Marx, el salario también es un precio, el de la fuerza de trabajo.
Su oscilación tiene dos límites. El superior consiste en que el salario no puede copar la totalidad del excedente, porque entonces desaparece la plusvalía. Pero el límite inferior es más problemático para Marx, como señalaba Samuel. Aquí también valdría la pena mirar la relación, el tema del límite de la jornada de trabajo. Marx dice, el límite de la jornada diaria de trabajo tampoco es tan preciso, puede ser la extinción física, el agotamiento físico de la fuerza física del trabajador. El límite por lo bajo es difícil establecerlo por cuanto la máquina representa un capital que hay que mover permanentemente y dejar de trabajar. Es decir, establecer jornadas más cortas de trabajo implicaría una pérdida económica de entrada. El capitalismo puede mantener bajos los salarios gracias a la llamada superpoblación obrera o ejército industrial de reserva, una de las condiciones que le son inherentes a ese régimen de producción. David Ricardo se refirió a este fenómeno como la redundant population. Adicionalmente, señalemos nuevamente, siguiendo a Marx, que en el descenso relativo del capital variable con respecto al capital constante, capital vivo frente al capital muerto, paralelo al desarrollo de las fuerzas productivas, lleva al incremento de población obrera cesante. La paralización de la producción dejará ociosa una parte de ella y de esa forma empeorarán las condiciones del sector que trabaja en la medida en que no tendrá más remedio que aceptar una baja de salarios, incluso por debajo del nivel medio. De ahí la importancia decisiva que tiene el desempleo dentro de la sociedad capitalista como factor que mantiene bajos los salarios e incrementa la ganancia. Volviendo a la ponencia, el autor explica que los productores capitalistas no tienen una interferencia directa en las prácticas de los agentes mercantiles simples, sino que inciden a través del mercado y de la competencia y hacen que las condiciones de aquellos empeoren, tanto en términos de valor como en términos de bienes físicos. La producción capitalista tiende a desplazar a la producción mercantil simple mediante el incremento de productividad, el desarrollo de economías de escala, entre otros mecanismos, en tanto que el agente mercantil simple produce una y otra vez la misma forma. Sin embargo, esto es un proceso dialéctico. El tema es más complejo y contradictorio. Es cierto que las fábricas de confecciones han liquidado a los sastres y modistas y las grandes superficies arruinan a los tenderos, pero también lo es que los agentes mercantiles simples tienen acceso por parte de los primeros a instrumentos de producción más avanzados que incrementan su eficiencia y productividad. Es cierto que la relación fundamental que se da entre el agente mercantil simple, se da entre los agentes mercantiles simples entre sí, es de competencia, lo mismo que la que existe entre los agentes capitalistas entre sí. Pero estos son más poderosos y tienden a desplazar a los primeros. Históricamente se dio el despojo de los medios de producción y el proceso de proletarización masiva. Por ello, en la sociedad capitalista, la opción de la producción mercantil simple no existe para la mayoría de los trabajadores. El proletariado no decide serlo, no posee los medios de producción, ha sido despojado de ellos, por lo que depende del capitalista para operar la fuerza de trabajo. Además, la forma misma de producción capitalista reproduce la separación del trabajador de los medios de producción. Señala el profesor Samuel que Marx tenía la percepción de que el funcionamiento del capitalismo condena a la producción mercantil simple a su desaparición. De manera que si esta producción subsistía era por simple inercia. Este pronóstico va de la mano de la desaparición de todas las clases intermedias del capitalismo. No obstante, estas clases intermedias, de lejos de desaparecer, han persistido e incluso crece su participación en el total de la producción. En este punto, la ponencia introduce un modelo de análisis algebraico simultaneísta correspondiente al llamado marxismo analítico y desarrolla algunos modelos de funcionamiento comparados de salario y capital variable en ambos sectores. Y establece tres condiciones que son claves, más allá del análisis del modelo que ya lo hizo a fondo ahora. Hay tres condiciones, claves para que coexistan. El primero, la primera es que el precio sea el mismo en ambos sectores.
La segunda, que la remuneración de los trabajadores sea la misma. Y la tercera, la eficiencia productiva de los agentes capitalistas debe ser mayor que la de los agentes mercantiles simples, precisamente porque ellos tienen que trabajar por una ganancia. Ahí está también la ventaja pues, del agente mercantil simple. Sin embargo, es claro que no todos los sectores tienen la misma productividad relativa entre capitalistas y agentes mercantiles simples, y que la ventaja de los capitalistas no es la misma siempre. Es el ejemplo del profesor Curry con su producción de leche. En algunos bienes y servicios complejos y costosos su ventaja puede ser muy alta. En otros más simples su ventaja es menor. Pero también en algunos casos la ventaja puede ser comparable o incluso menor. Por lo tanto, en cada momento, con un mismo nivel de tasa de ganancia, habrá algunas ramas en las que se impondrá la producción capitalista, otras en las cuales coexistirán los capitalistas y los agentes mercantiles simples, y otros en los cuales son estos últimos los más competitivos y se impondrán. Se trata de sectores como el sector servicio doméstico, reparaciones, comercio ambulante, entre otros, en los que los trabajadores independientes pueden ofrecer estos servicios de manera más satisfactoria, a menor costo, son más flexibles, pueden ocuparse de varios asuntos, son toderos, diría yo, horario extendido y acciones de muy pequeña dimensión, que es una gran firma le costaría mucho en coordinación y supervisión. Señala Jaramillo que no es necesariamente cierta la percepción generalizada de que la existencia de la producción mercantil es fundamentalmente un efecto del desempleo, con eso culminó la presentación, o una forma disfrazada de él. Puede serlo, pero es mucho más complejo. Bueno, sin embargo, lo cierto es que la tendencia general del capital es ampliarse a todos los resquicios posibles de la economía para extraer allí plusvalía. La segunda parte, es más corta, se refiere al debate que señalamos entre la economía mercantil simple y la economía popular e informalidad. En su ponencia, el profesor Jaramillo se refiere a la existencia de diversas modalidades intermedias entre los agentes mercantiles simples y los capitalistas. En el extremo del espectro están los llamados trabajadores cuenta propia. Siguen otros sectores que no persiguen la acumulación, como los maestros y los artesanos. Y después vienen unidades de producción que no acumulan, pero sí ejercen explotación sobre los trabajadores y corresponden a la reproducción simple de capital, en términos de Marx. Siguen los pequeños empresarios que acumulan, pero solo para sobrevivir en el mercado. Por último, están los capitalistas, cuyo fin último es la acumulación. Y agrego yo, después vendrían las grandes empresas multinacionales que se mueven por todo el mundo y controlan más poder económico que muchos países, que la mayoría de los países. Este análisis nos lleva a examinar la relación entre los países más desarrollados y los del mundo en desarrollo en este respecto. Para hacerlo podemos recurrir a la teoría central con la que Marx explica las crisis inherentes al capitalismo, la teoría de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia. Esta tendencia, que es inherente al desarrollo del capitalismo, dice Marx, resulta del incremento de la llamada composición orgánica del capital, que se produce cuando sube el peso del capital constante frente al capital variable, que es una tendencia del desarrollo del capitalismo. Se expresa en la reducción de la cuota general de ganancia, aunque incluso aumente el grado de explotación del trabajo, es decir, de la plusvalía. Sin embargo, dice Marx, y lo dejen claro, que la ley de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia es apenas una tendencia que el capitalista logra contrarrestar y neutralizar recurriendo a las siguientes causas. El aumento del grado de explotación del trabajo. Segundo, la reducción del salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Tercero, el abastecimiento de los elementos del capital constante. Cuarto, la superpoblación relativa. Quinto, el comercio exterior, ahí están los TLCs y demás, normas de la Organización Mundial del Comercio. Y sexto, el aumento del capital por acciones. Señala Marx que los capitales invertidos en las colonias pueden arrojar cuotas más altas de ganancia debido al bajo nivel de desarrollo de estos países y en relación con el grado de explotación del trabajo que se obtiene allí mediante el empleo de esclavos, entre otras formas de explotación. Sin embargo, como él lo dice también, no se trata de que el capital no encuentre en términos absolutos ocupación dentro del país de origen, sino que
en el extranjero puede invertirse con una cuota más alta de ganancia. Aquí quiero referir brevemente también a lo que se llama el proceso el llamado proceso de reestructuración económica global, que se expresa en el desplazamiento de operaciones manufactureras desde los países más industrializados hacia los menos desarrollados, que emprendieron los grandes multinacionales a partir de los 70 y que encuentra su explicación en el marxismo. Es la proliferación de zonas francas, de la maquila inicialmente y demás, en distintos países, pero sobre todo en los llamados países en desarrollo, de países de menor desarrollo, los países de Europa Oriental y demás. Frente a la caída de la tasa de ganancia, los capitalistas recurrieron a una mayor exportación de capitales hacia los países en los cuales aquellas es mayor debido a su menor composición orgánica de capital y a que los inversionistas disponen allí de una mano de obra abundante y barata. Ahora, son formas diversas de explotación que se dan en el periodo de acentuación de la explotación capitalista, que es precisamente el periodo neoliberal. Me llama la atención el trabajo de Saskia Sassen, ha estudiado mucho la migración laboral y el trabajo de los inmigrantes, y ella estudia en uno de sus libros, o en varios de sus libros, las condiciones en Nueva York, Londres y Tokio. Se refiere, por supuesto, al trabajo en los típicamente capitalistas, pero también la proliferación en ciudades como Nueva York de formas muy parecidas a las de informalidad en los países latinoamericanos y otros países, y otras regiones del mundo, en que encuentran uno los vendedores ambulantes y andan corriendo también con su mercancía de la policía, como en cualquier país del tercer mundo, y pues todo eso se da dentro del gran desarrollo del capitalismo en un país como Estados Unidos. Dentro de esta tradición, dentro de la tradición marxista, Froebel, Henrich y Kreye explicaron la teoría de la nueva división internacional del trabajo ya en los años 80, precisamente para referirse a estos desplazamientos a los países de menor desarrollo. Dice que fueron motivados por la búsqueda de mejores condiciones de inversión en una época en que en los países industrializados las ganancias se encontraban en declive y los costos laborales en ascenso. Por último, también quiero referirme a algunos enfoques que explican el surgimiento y persistencia de la llamada economía popular, de lo que me refería antes, y su relación con la informalidad en América Latina. Empecemos por destacar la perspectiva crítica. Para algunos autores, la economía popular es una manifestación de la economía alternativa al modelo neoliberal predominante. El argentino José Luis Coraggio, también dentro de una tradición marxista, señala que el principal componente que diferencia la economía popular de otros sectores económicos es la lógica de la reproducción ampliada de la vida. Para él, la economía estaría dividida en tres subsistemas: el empresarial capitalista, el público y la economía popular. Este sector incluye a todas las unidades domésticas que no viven de la explotación del trabajo ajeno ni de la riqueza acumulada. Aquí señalaría yo lo que destaca Coraggio, el argentino Coraggio, lo ve en su país, pero también lo vemos en otros países de América Latina que han intentado ponerle freno al avance del neoliberalismo y han desarrollado formas diversas de producción, que llaman ellos producción de resistencia frente al neoliberalismo. Así, su modelo, el de Coraggio, plantea la construcción de una economía popular a partir de la construcción de una matriz de actividades económicas por parte de trabajadores del campo y de la ciudad, que sean dependientes o independientes, precarios o modernos, propietarios o no propietarios, manuales o intelectuales. Bueno, eso es prácticamente todo, y la definición no es muy precisa, pero sí se destaca ese carácter de alternativa, ¿no? La propuesta no plantea de manera definitiva cómo se conformaría esa economía popular, pero pone el énfasis en las experiencias y actividades de los sectores populares. Como el mismo autor lo señala, se trata de presentar alternativas populares al desarrollo social. Esta visión, en términos generales, compartida por otros estudiosos del tema, difiere por completo de la llamada escuela legalista o neoliberal, representada en América Latina por Hernando de Soto y su Instituto de Libertad y Desarrollo,
quien publicara en 1986 su controvertido libro El otro sendero. El peruano veía en la economía informal que predomina en su país y en la región el origen de la revolución liberal que se libraría en contra del Estado y de la legalidad. Por ello, su propuesta es de desregulación total por parte del Estado como una manera de ponerle freno a sus intentos de controlar la iniciativa privada. Por supuesto que este enfoque coincide por completo en términos y contenidos con la crítica a la función económica y social del Estado propiciada por los neoliberales y con las políticas derivadas del Consenso de Washington que fueron impuestas a la región desde finales de la década del 80 del siglo pasado. Hablando de Hernando de Soto, el Instituto de Libertad y Desarrollo, yo también quería referirme a algo que suena anecdótico. Aquí Vargas Lleras, perdón, uy, me metí con política colombiana. Vargas Llosa, en su momento de candidato presidencial, tenía todo el apoyo de Hernando de Soto. No hay mucha diferencia, ¿no? Tenía todo el apoyo de Hernando de Soto y del Instituto de Libertad y Democracia. Y después escribe uno de los prólogos del Quijote, cuando el Quijote y otros libros se difunden masivamente en América Latina a precios muy baratos. Uno de los prólogos al Quijote lo escribe Vargas Llosa y destaca como lo más importante que el Quijote está peleando por la libertad del individuo y la iniciativa privada. No sé qué Quijote leyó él, pero pues obviamente hay un sesgo muy marcado de la época. Bueno, en este mismo sentido habría que señalar también que el énfasis que le han puesto los organismos internacionales al desarrollo de las pymes y las micropymes como alternativa para el desarrollo para nuestros países y la acogida que le dieron a esta propuesta de distintos gobiernos neoliberales, le apunta también a legitimar el dominio de las grandes empresas en la región y a darle una salida frente a esas empresas. Bueno, como conclusión quería destacar que el trabajo del profesor Jaramillo representa un aporte valioso al análisis teórico y crítico de un sector de mucha relevancia y peso en la economía colombiana y a su articulación con el desarrollo capitalista en las primeras décadas del siglo XXI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Consuelo, por su contribución al análisis del trabajo que presentó Samuel. Vamos ahora a proceder al sexto punto, que es la toma de juramento y entrega del diploma por el vicepresidente de la Academia, Rubén Darío Utrera. Por favor, de pie. Profesor Jaramillo, ¿promete usted cumplir bien y fielmente los estatutos de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, especialmente en lo relacionado con la defensa y el desarrollo de la economía nacional y del pensamiento económico colombiano? Sí, prometo. Si así fuere, la sociedad y la Academia lo exalten, si no, lo censuren. Hecho ese juramento, entonces, la Academia le expide el siguiente diploma. Dice: la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, en atención a los méritos científicos, docentes e investigativos que concurren en el señor don Samuel Jaramillo González y a su contribución al pensamiento económico colombiano, ha tenido bien nombrarlo su individuo de número. Y para tal que conste, le expide el presente diploma. Bogotá, Distrito Capital, 31 de marzo de 2016. Muchas gracias. Bueno, gracias. Tenemos ahora un vino de honor ofrecido por Samuel. Vamos a ver quién es dónde. Muchas gracias, Edgar. No, muy bien, no, yo estoy muy contento. Hace tiempo estaba